Era un correo sencillo, sin saludo, sin calidez, solo unas pocas líneas escritas debajo de la firma de Nena, enviado desde su iPhone. El asunto decía: planes para las fiestas. Me quedé mirándolo un minuto entero antes de abrirlo, aunque ya lo sabía. No era una llamada de mi hijo, ni siquiera un mensaje de voz. Solo esa pantalla fría con un mensaje que parecía más una alerta del calendario que una invitación. Para alguien que alguna vez había envuelto sus regalos de cumpleaños en papel pintado a mano y había horneado 3 tortas porque no podía decidir el sabor, ese momento cayó más pesado de lo que debería. Me pregunto si alguno de ustedes ha leído alguna vez un mensaje tan corto y ha sentido que algo en el pecho se aprieta un toquito más. Ese tirón silencioso, del tipo que dice que ya no formas parte de la historia. El mensaje decía: la cena de Navidad será en nuestra casa otra vez este año, alrededor de las 5. Espero que puedas venir. Sin firma, sin cariño, sin mencionar mi nombre. Solo esa palabra, espero, como si fuera opcional, como si yo fuera opcional. No había venido de Garrett, venía de Nina. Eso dolió más de lo que admití. Mi hijo y yo solíamos hablar todos los domingos, aunque fueran solo 10 minutos. Ahora recibía mensajes mensuales, y hasta eso se sentían como recibos. Aún así, me quedé con él. Lo releí. Miré por la ventana los árboles desnudos perdiendo la pelea contra el viento. Y aún después de todo eso, respondí: gracias, allí estaré. Lo escribí despacio, con cuidado, como si las palabras pudieran romperse si presionaba demasiado fuerte. No pregunté si necesitaban algo, no ofrecí traer comida ni ayudar a preparar. Ya sabía mejor. Me habían enseñado lentamente dónde estaba la línea, y esta vez no iba a tropezar con ella tratando de hacer las cosas más fáciles para ellos. Cerré la laptop y me recosté en la silla. Por un momento me pregunté cómo se sentiría si Garrett me hubiera llamado él mismo, si hubiera dicho: mamá, de verdad quiero que estés allí. Pero ese tipo de pensamientos no ayudan. Solo rascan costras viejas. El reloj hacía tic-tac fuerte en el silencio. Miré hacia el mueble de la esquina, donde todavía estaba una caja de adornos sin abrir. No me había molestado aún. Tal vez lo haría, tal vez no. La invitación era fría, pero yo igual iba a ir. Porque a veces, aunque la puerta apenas se abra, igual entramos, esperando que algo adentro sea más cálido que la forma en que nos pidieron venir. Empecé con las especias para el vino caliente, no porque fueran necesarias, sino porque el olor me recordaba los inviernos cuando Garrett todavía era lo bastante pequeño como para acurrucarse a mi lado en el sofá con un libro. La canela y la cáscara de naranja siempre lo hacían correr a la cocina preguntando qué estaba horneando. En esa época nunca me molestaban las interrupciones. Hoy en día la cocina se quedaba silenciosa aunque estuviera llena. Abrí la despensa y saqué los frascos de vidrio. Había guardado lo último de los arándanos de verano, conservados como me enseñó mi madre. Agregué un toque de nuez moscada y ralladura de limón y cociné el lote despacio. Un frasquito pequeño iría en la bolsa de regalo, atado con cordel rojo y una etiqueta escrita a mano. La etiqueta era lo importante. Había escrito: de mi cocina, siempre con amor. Después vino el álbum de fotos. Había empezado a juntar las imágenes hace meses, no por ninguna razón en particular, solo algo que hacer cuando la casa se sentía demasiado quieta. La primera Navidad de Garrett, sus dientes de delante faltantes, el disfraz que usó para la obra de segundo grado. Ordené las páginas con cuidado, alternando fotos con pequeñas notas, no para impresionar a nadie, sino para guardar algo que solo yo recordaba.
Me detuve cuando llegué a la foto nuestra en el lago. Tenía 10 años, envuelto en una toalla, riendo con chocolate en la cara. Yo había tomado esa foto justo después de que se cayera del paddleboard y dijera que nunca más lo intentaría. Lo intentó de nuevo a la mañana siguiente. Así era él antes, resiliente, dulce, todavía inseguro, pero abierto. Guardé la foto en la funda plástica y luego metí el álbum en una bolsa de tela con un copo de nieve bordado. Al lado puse el frasco de conservas y la carta doblada que había escrito en el papel que Garrett me regaló hace 5 Navidades. Era verde pálido con borde dorado, del tipo que hace que incluso las palabras simples se sientan importantes. No escribí mucho, solo lo suficiente para decir que esperaba que este año compartiéramos más que espacio, que extrañaba el sonido de su risa sin que mirara por encima del hombro, que aún creía en las segundas oportunidades. La bolsa no era grande, no destacaría bajo un árbol brillante, pero llevaba 30 años de mañanas de invierno, rodillas raspadas, proyectos escolares a medianoche y oraciones susurradas detrás de puertas cerradas. La dejé junto a la puerta de entrada, lista para la mañana siguiente. Aunque no estaba segura de cómo me recibirían, quería llegar llevando algo que me recordara quién era yo, no solo la madre de Garrett, sino alguien que recordaba cómo amar incluso cuando el amor no era devuelto. El cielo se había vuelto un gris suave y acerado cuando llegué a su barrio. La nieve ya empezaba a juntarse en los bordes de la entrada, venas blancas delgadas estirándose por la vereda. Estacioné junto al cordón y apagué el motor, dejando que el silencio se asentara un momento. Su casa se veía cálida desde afuera. Luz brillaba en las ventanas, parpadeando por la sala como si hubiera una chimenea encendida. Se oía risa, tenue pero clara, por encima de música navideña suave. Alguien chocaba copas, la voz de un niño chillaba de alegría. Todo sonaba lindo, casi como si yo fuera bienvenida. Tomé mi bolsa de regalo del asiento del pasajero, me aseguré de que el álbum estuviera todavía bien guardado, mis guantes estaban en el bolsillo del abrigo, pero no me los puse. Mis manos temblaban y necesitaba sentir el frío. El camino hasta la entrada se sintió más largo de lo que recordaba. Pasé por la fila conocida de arbustos que Garrett ayudaba a podar en verano, los que compré después de que se mudaran para darle atractivo a la casa. Se veían iguales, solo cubiertos de blanco, ahora frágiles y desnudos. Subí los escalones despacio, con cuidado en el hielo. El timbre era nuevo, elegante, digital. Lo toqué una vez, un suave repique sonó adentro y luego nada. Esperé. Ni pasos, ni sombra detrás del vidrio, solo más risas de fondo. Toqué de nuevo. Esta vez me incliné hacia adelante, escuchando más de cerca. Nada todavía. Retrocedí y miré alrededor. Mis botas empezaban a empaparse, la nieve se metía en los puños de mis pantalones. La bolsa en mi mano empezó a ceder bajo el peso de la humedad. No me moví. Pasaron 10 minutos más. Un auto pasó despacio, las llantas crujiendo sobre la nieve fresca. El conductor me hizo un rápido saludo con la cabeza y la mano. Le devolví el saludo, traté de sonreír, pero mi cara se sentía tiesa. No había forma de explicar qué estaba haciendo, ninguna manera educada de decir que me habían invitado, pero no me esperaban. Estuve otros 5 minutos, luego 10 más. El frío se metía en mis huesos, profundo y lento, como un duelo que no necesita palabras. La luz del porche parpadeó una vez y luego se estabilizó. Nadie venía todavía. Cambié la bolsa a la otra mano. Había empezado a sentirse pesada. Detrás de la cortina, un movimiento. No estaba segura, pero algo se movió adentro. Una sombra, una forma. Luego desapareció. Toqué el timbre una última vez.
No con enojo, ni siquiera con esperanza, solo con una tranquila finalidad. Luego bajé hasta la vereda y esperé. Me dije que esperaría 5 minutos más, solo 5. Al fin y al cabo, había dicho que vendría, y había venido, aunque nadie abriera la puerta. La puerta finalmente se abrió. Garrett estaba allí con una expresión que no era ni acogedora ni molesta, solo en blanco, como si hubiera entrado a una habitación y olvidado por qué. Parpadeó 2 veces, luego dijo mi nombre, más como recordatorio para sí mismo que como saludo. Asentí y levanté la bolsa de regalo empapada. No la tomó, solo se hizo a un lado. Adentro el calor fue inmediato. El aroma a pino y canela flotaba en el aire, espeso y dulce. Luces parpadeaban en el árbol de la esquina. La sala estaba llena. Abrigos colgados en los respaldos de las sillas, copas a medio terminar en la repisa, zapatos tirados cerca de los zócalos. Se oía a alguien riendo en la cocina. Un niño pasó corriendo con purpurina pegada en el pelo. Nena apareció desde el pasillo. Su labial era perfecto. Llevaba un vestido suéter crema y aros dorados que brillaban bajo la luz colgante. Me miró, luego sonrió lo justo. «Oh, pensábamos que tal vez no vendrías. Nos atrapó todo». No tomó la bolsa de regalo tampoco. Hizo un gesto hacia el comedor y ya se giró a media conversación con alguien detrás de ella. Garrett señaló vagamente hacia el armario de la entrada, así que colgué mi abrigo yo misma. El gancho estaba flojo. Yo lo había apretado hace 3 años, cuando se mudaron, cuando todavía llevaba un pequeño kit de herramientas en la cartera por si necesitaban algo. La mesa del comedor estaba llena, 12 asientos ocupados. Habían agregado una silla plegable al final, medio metida en el pasillo. Esa era mía. Lo sabía sin preguntar. Me deslicé en ella y puse la bolsa de regalo en mi regazo. Mis rodillas rozaban el borde de un soporte para plantas. El álbum dentro de la bolsa se dobló un poco bajo la presión. Nadie preguntó por mi viaje. Nadie mencionó la nieve. Una mujer frente a mí sonrió educadamente, luego volvió a su conversación. Traté de escuchar. Algo sobre reservas para esquiar. Algo sobre el backsplash nuevo de la cocina de alguien. La comida llegó en fuentes pesadas, jamón, ejotes, puré de camote. Se veía lindo. Nena se movía por la habitación con facilidad practicada, rellenando copas, riendo en los momentos justos. Garrett estaba sentado 3 asientos más allá. Me miró una vez y asintió, luego apartó la vista. Cuando llegó el postre, tomé mi bolsa, pensando que tal vez ahora era el momento. Tal vez alguien preguntaría qué había traído. Pero el momento pasó. La conversación nunca bajó el ritmo. El espacio a mi alrededor quedó intacto. Puse la bolsa al lado de mi silla. Alguien le preguntó a Nena de dónde había sacado las copas. Ella dijo que eran un regalo de bodas de la tía de Garrett. Yo había comprado ese juego. No lo mencionó. Tragué el resto de mi café y sonreí cuando alguien me pasó una fuente. La sostuve firme mientras se servían y nunca me miraron. Las luces brillaban arriba. Mi silla tambaleaba ligeramente sobre el azulejo desigual. La acomodé con el pie y no dije nada. Me habían dejado entrar, pero no me habían dado la bienvenida. Después de la cena, mandaron a los niños al cuarto de juegos con rompecabezas y chocolate caliente. Los adultos se quedaron, demorándose con el pastel y el descafeinado. Yo me quedé en mi silla plegable, manos quietas en el regazo. La bolsa de regalo seguía a mi lado, sin abrir. Vi a Garrett reírse de algo que dijo Nena. Su postura era relajada, cómoda, del tipo que tiene un hombre cuando cree que la habitación le pertenece. Recordé esa misma curva en sus hombros cuando se dejaba caer en nuestro viejo sofá después de práctica de fútbol. Pero ahora el niño que crié había sido reemplazado por alguien con gestos cuidadosamente medidos y un desapego educado. La sobrina de Nena volvió corriendo a la habitación. No tendría más de 7 años. Me miró entrecerrando los ojos como tratando de ubicar una cara que no recordaba bien. Luego se giró hacia Nena y dijo algo en un susurro escénico. ¿Es ella la señora de la limpieza, como la señorita Janice en mi escuela? Hubo algunas risitas, suaves e incómodas. Nena rió más fuerte. Luego agitó la mano como si no fuera nada. Solo una niña diciendo tonterías.
pero no la corrigió. Garrett no dijo nada. Yo me quedé muy quieta. Tampoco corregí a nadie, no porque estuviera de acuerdo, sino porque la habitación ya no se sentía mía. Me habían invitado, pero no me esperaban. Presente, pero no vista. Alguien empezó a levantar los platos. Nena se inclinó hacia Garrett y dijo que deberían preparar la estación de postres en la cocina. Él asintió y la siguió. Mientras se iban, la oí mencionar contratar un equipo de limpieza para la próxima vez. Mi nombre no se dijo, pero lo sentí flotando en el silencio que siguió. Me puse de pie y tomé la bolsa de regalo. El contenido se había movido un poco adentro. El frasco golpeaba contra el borde del álbum. No la abrí, no la ofrecí. La dejé suavemente detrás de mi silla, fuera del camino, como algo que alguien podría encontrar después y preguntarse quién la dejó. Una música suave sonaba desde el parlante de la sala. Alguien encendió una vela nueva, vainilla y cedro. Caminé hacia el pasillo y miré las fotos enmarcadas en la pared. Un viaje familiar a la playa. Garrett con lentes de sol abrazando a Nena, su hija en su disfraz de baile. Todo reciente, todo pulido. No había ninguna de las viejas, ninguna de las fotos de bebé que yo tomé, ninguna del patio de atrás de antes, ni siquiera la de la graduación de secundaria donde yo estaba en primera fila aplaudiendo más que nadie. Era como si me hubieran borrado suavemente. Volví a la mesa justo cuando Nena traía una bandeja de mini cheesecakes. Me sonrió, suave y vaga, como quien saluda a una prima lejana. Garrett evitaba mi mirada. Me senté de nuevo. Nadie me pidió que compartiera un recuerdo. Nadie preguntó qué había traído. La noche se desenvolvió sin un solo hilo que me atara a ella. Siempre había sabido que las familias pueden alejarse. Solo no me había dado cuenta de que la mía lo había hecho mientras yo todavía estaba en la habitación. Cuando terminaron los platos y la mayoría de los invitados se fue, la casa se quedó en silencio. Me quedé parada cerca del pasillo, sin saber si se esperaba que me quedara o me fuera. Nadie ofreció una manta. Nadie mencionó el cuarto de huéspedes. Garrett estaba ayudando a Nena a guardar los sobrantes en recipientes, y ninguno me miró. Era tarde. El viento había subido afuera, arremolinando nieve contra las ventanas. Carraspié suavemente y caminé hacia el cuarto de juegos. Había un sofá desplegable pequeño en el playroom. No era una cama de verdad, ni siquiera un espacio para huéspedes, solo algo que los niños usaban para noches de películas y pijamadas. Lo había visto una vez cuando dejé una caja de libros viejos que Nena nunca reconoció. El sofá crujió cuando me senté. Me quité los zapatos y doblé mi abrigo sobre el brazo. No había almohada. La única manta al alcance era una de polar con dinosaurios de caricatura. Me acosté despacio, rodillas dobladas, y me tapé hasta el pecho con la manta. Las luces estaban bajas, pero todavía podía distinguir los estantes en la pared, cajas plásticas de juguetes, un globo terráqueo con países faltantes, un árbol genealógico pintado con dedos donde mi nombre no estaba incluido. Me quedé quieta mirando el techo. Hace años yo trabajaba el turno de noche en la cocina del hospital. 14 horas de pie, bandeja tras bandeja de comida blanda y café débil. Llegaba a casa justo antes del amanecer, con dolor, y aún así preparaba el almuerzo de Garrett antes de que saliera al colegio. Nunca se sintió como sacrificio, se sentía como amor. Ahora, en esta casa que ayudé a pagar con generosidad silenciosa, dormía en un sofá hecho para toddlers. Nadie siquiera me había dicho buenas noches. Cerré los ojos y dejé que el dolor en las caderas me anclara a la habitación. Esto es temporal, me dije, solo por esta noche. Pero se sentía como más que eso. Se sentía como si hubieran trazado una línea mientras yo no miraba. Una línea que decía, antes eras necesaria y ahora simplemente estás aquí. Como una lámpara que quedó enchufada, demasiado sentimental para tirar, demasiado antigua para usar. Una puerta se cerró en algún lugar de la casa, luego silencio otra vez.
Escuché el zumbido del refrigerador, el soplido de la calefacción encendiéndose, sonidos familiares en un espacio desconocido. Pensé en la bolsa de regalo todavía detrás de la silla en el comedor. Tal vez alguien la encontraría mañana, tal vez no, tal vez ya no importaba. Me giré de lado, abrazando la delgada manta de dinosaurios. Mis ojos se quedaron abiertos mucho rato. Había tomado toda una vida construir esta familia y solo una noche para darme cuenta de que me habían sacado del guión. La mañana llegó despacio, filtrada por las cortinas delgadas del playroom. Me incorporé tiesa, frotándome el hombro donde había estado presionado contra el borde del sofá toda la noche. La manta se había caído al piso en algún momento antes del amanecer. Me dolía la espalda y el cuello tenía un tirón fuerte por dormir tan encogido en un espacio tan pequeño. La casa ya se estaba moviendo. Oía a Nena en la cocina, su voz baja pero firme, probablemente dando instrucciones a Garrett sobre guardar los sobrantes o separar el reciclaje. No había apuro en sus movimientos, ninguna urgencia. Era un día normal para ellos, solo otra mañana después de otra fiesta. Doblé la manta de dinosaurios y la dejé ordenada en el sofá. Luego salí al pasillo. Garrett estaba en la mesada sirviendo café en 2 tazas. Me miró cuando me vio y dudó. Luego sonrió, suave, pero ensayado, como quien saluda a un conocido en el supermercado. Me quedé parada allí, sin saber si debía esperar algo más. Nena apareció detrás de él, con el teléfono en la mano, ya vestida, ya perfecta. Garrett dijo que habían estado pensando. Había una comunidad para mayores no muy lejos, a solo unos minutos del pueblo, espaciosa, privada. Habían pasado en auto una vez y pensaron en mí. Dijo que sería perfecta, tranquila, pero no aislada. Tendría mi propio lugar, mi propio espacio, libertad lo llamó, independencia. Escuché. Nena asentía, apoyando, ayudando. Dijo que se trataba de asegurarse de que yo tuviera comodidad, que yo merecía paz. Las palabras salían fluidas, practicadas, como un discurso de ventas. No estaban preguntando, estaban dirigiendo, suavemente. No era cruel, era educado, pero estaba claro. Ya no me veían como parte de esta casa, ni siquiera en los rincones. Me había convertido en un objeto para colocar, para posicionar en algún lugar donde pudieran sentirse bien. Una solución, una casilla marcada. Sonreí. Les agradecí que pensaran en mí. Garrett pareció aliviado. Nena volvió a mirar su teléfono. Nadie preguntó cómo había dormido. Nadie preguntó qué había esperado al venir. Tomé mi abrigo del armario, el gancho todavía flojo, y me lo puse. El espejo del pasillo atrapó un rayo de luz de la ventana. Apenas reconocí a la mujer en él. Pálida, callada, más pequeña de lo que solía ser, pero los ojos todavía recordaban todo. Les dije que lo pensaría. Garrett ofreció mandarme el folleto por mail. Asentí, luego salí al frío. Mi auto esperaba donde lo dejé, cubierto de nieve, solo junto al cordón. Me senté adentro un momento antes de encenderlo. La casa detrás de mí no se movió. Ninguna cortina se abrió. Ninguna puerta se entreabrió. Estaba hecho. Habían hecho su sugerencia, y yo la había oído fuerte y claro. El camino a casa se sintió más largo de lo que debería. Conduje en silencio, la calefacción jadeando contra el frío. Mis dedos estaban rígidos en el volante. El cielo colgaba bajo, del tipo gris que traga sonido y color. Todo parecía sumergido en agua helada. La cabaña estaba justo donde la dejé, tranquila, firme, rodeada de pinos cargados de nieve. Era pequeña, pero mía, comprada hace años con el dinero de horas extras que ahorré, guardado para fines de semana que nunca llegaron del todo. Ahora sería más que un escape de fin de semana, sería un regreso a algo que todavía no había nombrado.
Adentro el aire estaba quieto. Encendí las lámparas, prendí la chimenea y me puse las pantuflas de lana que esperaban junto a la puerta. La madera crujió bajo mis pies mientras caminaba a la pequeña cocina y puse la tetera. Mis manos se movían sin pensar, encontrando las bolsitas de té en el cajón, la misma marca de siempre. No había voicemail de Garrett, ni mensaje de seguimiento, ni mail con folletos. No me sorprendió. Saqué la carpeta financiera del gabinete arriba del fregadero. Era vieja, gastada en el lomo, gruesa con papeles y notas que me había escrito a mí misma. La abrí en la página marcada en rojo. La casa donde vivían Garrett y Nena todavía estaba a mi nombre. La había dejado así porque pensé que haría las cosas más fáciles. Pensé que se sentiría como un regalo, una base para que construyeran encima. Nunca imaginé que tratarían de construir algo sin mí encima. Había otros papeles también: acceso a cuentas bancarias, ahorros para la universidad de su hija, pagos automáticos de sus servicios. Los había creado hace años y nunca pensé en cancelarlos. Lo había llamado ayudar. Ahora veía en qué se había convertido. Me senté a la mesa con una pluma. Hice una lista. Luego tomé el teléfono. Primero el banco. Cerré la tarjeta de crédito ligada a su cuenta. Quité el nombre de Garrett del fondo educativo. La mujer del otro lado preguntó si estaba segura. Dije que sí, y lo dije en serio. Luego llamé a mi abogado. La casa se transferiría a un fideicomiso privado, no para ellos, para algo mejor, para un fondo comunitario que ayudaría a enfermeras jubiladas, mujeres como yo que habían trabajado en silencio por décadas y terminaron olvidadas en silencio también. Me quedaría con la cabaña, mi nombre, mi quietud. No era venganza, no era rencor, era claridad. Afuera, la nieve empezó a caer otra vez, suave y lenta. Miré desde la ventana, la taza de té enfriándose en mi mano. Mi reflejo en el vidrio se veía más firme que el día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que nadie me hiciera espacio. Estaba reclamando el mío. La cabaña siempre había sido un lugar de silencio, no del tipo solitario, sino del que deja que tus pensamientos se estiren. En los días siguientes llené el silencio con acción. Hice más llamadas. El título de la propiedad se firmó para una organización sin fines de lucro que apoyaba a cuidadoras jubiladas. El abogado me aseguró que entraría en vigencia a fin de mes. A Garrett y Nena los notificarían entonces, no antes. Cancelé las transferencias automáticas que había creado hace tanto. La cuenta de calefacción, el internet, cositas que había seguido pagando por costumbre mucho después de que dejaran de notarlas. Llamé a la institución financiera que manejaba el fondo universitario y lo congelé. Ese tomó más tiempo. Tuve que responder 3 preguntas de seguridad. Cada una me recordó cuánto de su vida había sido construida con mis huellas. Luego imprimí los nuevos documentos. Quedaron en mi mesa del comedor, pesados de finalidad. Mi nombre todavía allí, los de ellos ya no. No se sintió como venganza. No había amargura en mi pecho, solo una extraña calma, como cerrar una puerta que había quedado abierta demasiado tiempo, dejando entrar viento y frío. Garrett llamó 2 días después. El tono de su voz estaba tenso. No mencionó la casa ni las cuentas directamente, solo dijo que había surgido algo y se preguntaba si yo había hecho cambios. Le dije que sí. Hizo una pausa, preguntó si podíamos hablarlo. Le dije que no había mucho que discutir. Había pensado en la oferta que él y Nena me hicieron, la del hogar para mayores. Le dije que la había rechazado no porque no fuera lindo, sino porque ya no quería que me colocaran en ningún lado. Prefería elegir mi propio espacio. Sonó confundido, luego un poco molesto. Dijo que las cosas se estaban complicando, que Nena estaba estresada, que la hipoteca vencía. Me quedé en silencio. Preguntó qué había cambiado. Le dije que nada había cambiado. Solo había dejado de fingir. No respondió de inmediato. Lo oí respirar como cuando era chico y sabía que estaba equivocado, pero no quería decirlo. Luego dijo que entendía. Pero yo sabía que no entendía. No de verdad. Entender habría llegado años atrás cuando estuve parada afuera de su puerta bajo la nieve, cuando su hija me confundió con la empleada,
cuando Nena puso tarjetas con nombres y el mío faltaba. Esto no era castigo, era reconocimiento. Había pasado décadas derramando todo lo que tenía en una familia que ya no me veía. Ahora estaba recuperando esa energía, no para lastimarlos, sino para recordarme a mí misma. Afuera, la nieve se juntaba en montones suaves contra el porche. Salí con mi té y me quedé parada mientras el viento pasaba. Este lugar era silencioso, pero ya no vacío. 3 días después, Garrett llamó de nuevo. Esta vez su voz era más suave, menos cortante. Preguntó si podía pasar con su hija, sin detalles, solo una visita. Dije que sí, no porque quisiera cierre, ya había empezado a construirlo yo misma, sino porque tenía curiosidad por qué versión de sí mismo traería. El hijo que una vez me tomó la mano para cruzar la calle, o el hombre que se hizo a un lado mientras yo esperaba afuera de su puerta bajo la nieve. Llegaron justo antes del mediodía. La nieve se había derretido en barro a lo largo de la entrada de grava, y su auto crujió hasta detenerse cerca del porche. Me quedé sentada a la mesa de la cocina. No corrí a recibirlos, los dejé encontrar el camino solos. Garrett entró primero, llevando una bolsa de papel. Miró alrededor de la cabaña como si fuera la casa de un extraño. Su hija venía atrás, abrazando un cuaderno de dibujos. Sus mejillas estaban rojas, y me sonrió, aunque tímida. Nos saludamos, les ofrecí té y Garrett asintió. Nadie dijo mucho mientras llenaba la tetera. El silencio no era pesado, solo desconocido, como si todos estuviéramos ajustándonos a una habitación que había cambiado de forma. Me entregó la bolsa. Adentro había un pan de banana y un frasquito de miel, comprados en la tienda. Igual el gesto se sentía como un esfuerzo. Le agradecí. Nos sentamos a la mesa, el vapor subiendo de las tazas. Para mí se veía mayor que la semana pasada. Sus ojos estaban cansados, no por la edad, sino por algo más pesado. No mencionó la casa, ni las cuentas, ni el fideicomiso. Tal vez no tenía nada que decir que no sonara a súplica. En cambio, dijo que las cosas habían sido abrumadoras. El trabajo de Nena, la hipoteca, las fiestas. Escuché. Dijo que extrañaba cómo eran las cosas antes, que quería encontrar una mejor manera de seguir adelante. Asentí. No se disculpó, pero dijo que esperaba que pudiéramos hablar más seguido, tal vez compartir cenas de domingo otra vez. Lo dijo como una invitación, pero también como un favor. Le dije que necesitaba tiempo, que no estaba enojada, solo que ya no estaba dispuesta a desaparecer. Bajó la mirada, asintió y puso la mano sobre la taza, sin intentar abrazarme, sin pedir quedarse. Su hija dibujaba callada al fondo de la mesa. Cuando se levantaron para irse, me entregó el papel, un dibujo de una cabaña. Una mujer con abrigo rojo parada afuera, un zorrito acurrucado a sus pies. Sonreí y le agradecí. Garrett me miró como si quisiera decir algo más, pero no lo dijo. Salió, sostuvo la puerta para ella y se fueron. El abrazo nunca llegó, y yo no lo esperé. Algunas distancias no se pueden recorrer de vuelta con palabras. Algunos silencios hay que respetarlos. En la quietud que siguió, colgué el dibujo en la heladera y me serví otra taza de té. El aire dentro de la cabaña se sentía igual, y sin embargo algo había cambiado, no entre nosotros, sino dentro de mí. La nieve cubría el lago en un silencio suave. Desde mi ventana veía cómo el viento barría la superficie, llevando remolinos de polvo como alientos sobre vidrio. Los árboles estaban pesados de invierno, altos e inmóviles. Adentro de la cabaña hacía calor, del tipo que no viene solo del fuego, sino de la decisión. Me senté a la mesa escribiendo, no cartas, no diarios, solo pensamientos pequeños, líneas que flotaban en mi cabeza y necesitaban quedarse. Había empezado a hacer eso últimamente, no para nadie más, solo para mí,
una colección silenciosa de cosas que nunca me había dado espacio para decir en voz alta. Esa tarde hubo un golpe suave en la puerta, no urgente. Abrí y era Carol, mi vecina del otro lado del lago, mayor que yo por unos años, ojos suaves, manos fuertes. Vive sola también, en la casita verde cerca del comienzo del sendero. Traía una lata de galletas y dijo que estaba juntando a unas mujeres de la zona, enfermeras jubiladas, excuidadoras, mujeres que habían criado familias y ahora pasaban sus días en el silencio del bosque. Se reunían todos los jueves en el salón recreativo para tomar té, tal vez caminar si el clima lo permitía. Dijo que yo sería bienvenida. Le agradecí y tomé las galletas. Esa noche me senté junto al fuego y leí el pequeño volante que dejó. Mujeres Linterna, así se llamaba el grupo. Algo de eso se quedó conmigo. Linternas, fuentes de luz silenciosas, no ruidosas, no ardientes, solo constantes. A la mañana siguiente me abrigué y caminé por el sendero. La nieve crujía bajo mis botas, mi aliento salía en nubecitas. Cuando llegué al salón, la puerta ya estaba abierta. Risas adentro, no fuertes, pero llenas. Entré, Carol sonrió y me hizo señas para que me acercara. Sin preguntas, sin presentaciones en voz alta, solo un lugar en la mesa, una taza ya servida, una silla esperando. Me senté. Había una mujer al fondo tejiendo, otra ordenando fotos viejas, una garabateando en un cuaderno. No trataron de hacer conversación de inmediato, no pidieron historias. Se sintió como llegar a un lugar donde no necesitas explicarte. Por un momento pensé en Garrett, en los años que me di mi valor por cuánto me necesitaban, en el silencio que confundí con paz. Dejé eso ir. Me quedé 2 horas. Cuando volví a la cabaña, el aire se sentía más ligero, no porque algo hubiera cambiado afuera, sino porque yo había elegido ocupar espacio otra vez, no como madre, no como cuidadora, solo como yo misma. Abrí la lata de galletas y preparé té. La nieve caía constante entre los árboles. Del otro lado del lago, una luz se encendió en la casa de Carol y no me sentí sola. El invierno se instaló profundo en los árboles. El lago se congeló sólido, un cristal de silencio ancho bajo el cielo pálido. Encendía una velita pequeña cada tarde a la misma hora. No era un ritual que planeé, simplemente pasó. Una forma sencilla de marcar los días, un recordatorio callado de que todavía estaba aquí, todavía eligiendo esta vida. Reescribí mi testamento esa semana, no con enojo, no como castigo, sino con intención. El nombre de Garrett no estaba incluido. Dejé la cabaña a un fondo que apoyaba a enfermeras mayores sin familia. El resto de mis ahorros iría a becas para hijas de madres solteras que estudiaran profesiones de cuidado. No porque debiera algo, sino porque finalmente entendí dónde pertenecía mi legado. No hubo lágrimas cuando firmé los papeles, ninguna duda, solo el zumbido constante de la pluma deslizándose por la página. Más tarde me senté en el porche envuelta en una manta de lana, manos alrededor de una taza de sidra caliente. La nieve caía suave, rozando las ventanas, la baranda, el suelo. El mundo se sentía en silencio, pero no vacío. Ya no pensaba mucho en Garrett, no con amargura, solo con distancia. Hubo un tiempo en que su aprobación era la medida de mi valor, cuando creía que ser amada significaba ser indispensable. Pero ahora, en el silencio de esta cabaña, sabía más. Ser necesitada no es lo mismo que ser vista. Ahora, elegía hacer las 2 cosas. La vela parpadeaba en el alféizar. Afuera, los pinos susurraban mientras el viento pasaba suave por sus ramas. Cerré los ojos.
Esto, pensé, era paz. No del tipo que llega después del conflicto, sino del que construyes despacio, sola, con tus propias manos, del tipo que no suplica que lo noten, pero permanece igual. Y eso era suficiente. Si esta historia resonó con algo en tu corazón, tal vez algo que has vivido en silencio, espero que sepas que no eres invisible. A veces reclamar tu voz significa caminar sola un rato, pero en esa quietud hay claridad. Si alguna vez te han dejado afuera en el frío, que encuentres calor no en su regreso, sino en tu propio devenir. Déjame saber cómo te sentó esta historia, o simplemente quédate aquí conmigo un momento más. No siempre necesitamos hablar para sentir que no estamos solos.